Mi suegra fingió que mi esposo me engañaba, y destruí mi matrimonio por culpa de ella. Metí la pata hasta el fondo al pedirle el divorcio a mi esposo después de que mi suegra me mostró un video donde aparecía él llevando a otra mujer a su casa. Actualmente tengo 6 meses de embarazo y sé que no es excusa, pero mis hormonas están por todos lados. Mi esposo y yo llevamos 1 año de casados. Al principio de nuestra relación y justo antes de casarnos, hablamos de nuestros límites, y el engaño, incluso el emocional, era un no rotundo para ambos. No había marcha atrás si alguien engañaba. Yo le dije que si alguna vez me era infiel, simplemente desaparecería. Y él estuvo de acuerdo, dijo que haría lo mismo. Los dos hemos sido engañados antes. Ya pasamos por la manipulación, el gaslighting y las falsas promesas, así que dejamos muy claro dónde estaban los límites. Él es la única persona que me hizo sentir que el hogar no es un lugar, sino una persona. Mis suegros se fueron de vacaciones hace como una semana, así que básicamente íbamos a revisar su casa, ya que viven a solo 15 minutos. Estábamos como cuidando la casa, pero no vivíamos ahí. Mi esposo incluso bromeó diciendo que, con la forma en que su mamá pone el termostato, esa casa debería estar en la lista de especies en peligro de extinción por la falta de calor. Todo parecía normal. El viernes pasado, mi esposo fue solo a la casa de sus padres para revisar cómo estaba. Se tardó poco más de 1 hora. Ni siquiera pensé en eso. Yo ya estaba en la cama. Cuando regresó, me dio un beso en la frente y me preguntó si el bebé había pateado mientras él no estaba. Le dije que no, y él respondió que seguro se estaba guardando las patadas para la ronda final. Me acarició la panza antes de meterse a bañar. Se acostó a mi lado, abrazando mi pancita como siempre, y nos dormimos alrededor de las 10 de la noche. Mi teléfono vibró. Era mi suegra. Pensé que era para preguntar por sus plantas otra vez. Ella es muy rara con sus plantas de interior. Pero no, me mandó un video de la cámara del timbre de su casa. En el video se ve a mi esposo llegando en su carro. No venía solo. Había una mujer que no conocía caminando junto a él. No se estaban tocando. En cuanto la puerta se cierra, se escucha a mi esposo decir, tenemos que ser rápidos. Le dije a mi esposa que no tardaría. Me destrozó. El mensaje que mi suegra adjuntó decía, lo siento mucho. Dudé en enviarte esto. No puedo creer que mi hijo haya hecho esto, pero merece saberlo antes que después. Esa mujer me llama la hija que nunca tuve. Yo no crecí muy cercana a mi mamá, y mi suegra llenó un vacío que ni siquiera sabía que seguía ahí. Salíamos a almorzar, hacíamos días de spa, solo nosotras dos. Me llamaba después de citas médicas solo para saber cómo me sentía. Nunca me dijo nada raro o sospechoso. Siempre habló de mí como si yo fuera lo mejor que le había pasado a su hijo. Confiaba en ella. No lo enfrenté esa noche. Sé que debía hacerlo, pero sentí que todo dentro de mí se convirtió en concreto. No podía respirar, no podía pensar. Me dolía el pecho y tenía un zumbido constante en los oídos. Lo miré dormir durante horas, preguntándome cómo podía estar tan tranquilo mientras me destruía por dentro. Empaqué mis cosas mientras él dormía. Dejé mi anillo de bodas en la cocina junto con una nota. No escribí mucho. Me temblaban tanto las manos que ni siquiera podía pensar con claridad. Le dije que vi el video, que quería el divorcio, que no podía creer lo que nos estaba haciendo, a mí y al bebé. Le pedí que no me contactara, que hablaba en serio cuando dije que desaparecería. Llegué a casa de mis papás como a las 3 de la mañana y me derrumbé. Ni siquiera recuerdo haber tocado el timbre, solo estar sentada en la escalera llorando hasta que mi papá abrió la puerta y me metió. Les mostré el video. Les conté todo. Mi mamá se quedó con la mano en la boca todo el tiempo. Cuando les dije que le había dejado una nota y me fui directo a su casa, mi mamá dijo que debería haber hablado con el primero. Que tal vez había otra explicación. Perdí el control. Le grité preguntándole si de verdad estaba defendiendo al hombre que había destrozado mi matrimonio. Mi papá le dijo que se callara y que hice lo correcto. El sábado por la mañana vomité 3 veces, y no por el embarazo, sino por lo revuelta que tenía el alma. Todo me daba vueltas. Mi celular no dejaba de sonar. Mi esposo me llamó 14 veces seguidas, luego mensajes, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo al bebé? Por favor respóndeme, me estoy volviendo loco. Apareció en casa de mis papás como al mediodía. Mi papá vio su carro entrar al camino de entrada y me dijo que me fuera a mi cuarto y cerrara con llave. No discutí. No podía manejar ver su cara. Mi papá abrió la puerta.
Mi esposo le pidió hablar conmigo. Mi papá le dijo que se fuera, que si no lo hacía, llamaría a la policía. Él se negó. Dijo que no se iría hasta hablar conmigo. Estaba gritando, suplicando, preguntando qué hizo mal. Mi papá llamó a la policía. Cuando llegaron, él intentó explicar que solo necesitaba hablar conmigo, pero le dijeron que tenía que irse inmediatamente. Lo escoltaron fuera de la propiedad mientras él seguía gritando que no entendía qué estaba pasando. Las llamadas siguieron, los mensajes, los correos. Apagué mi teléfono esa noche. El domingo por la tarde ya no aguantaba más. Lo encendí y le mandé un solo mensaje. Le reenvié el video. Le escribí, eres un maldito infiel. Voy a pedir el divorcio. Terminé con, rompiste mi confianza y mi corazón. Todo quedó en silencio después de eso. Cerca de las 10 de la noche tocaron el timbre. Mi papá revisó la cámara. Era mi esposo otra vez. Pero esta vez no venía solo. Estaba con la mujer del video. Mi papá abrió la puerta pero no los dejó entrar. Le dijo que se fuera otra vez. Entonces mi esposo soltó algo que nunca voy a olvidar. Déjame entrar para explicarte, o las cosas se van a poner violentas. Casi se agarran a golpes ahí mismo en la entrada. Mi papá estaba listo para lanzarle un puñetazo, y yo gritaba desde adentro que se detuvieran. Le dije a mi papá que estaba bien, que los dejara pasar. Estaba en la sala cuando mi esposo entró con la mujer. No podía respirar. Me puse una mano en la panza. No sabía qué iba a pasar. Él se veía agotado, no enojado, solo destruido. La mujer se veía nerviosa. No se sentó. Ni siquiera me miró. Mi esposo me preguntó si de verdad había visto todo el video. Le dije que había visto suficiente. Sacó su teléfono, abrió la app del timbre y lo reprodujo desde el principio. La misma parte, él llegando, ella entrando con él. Su voz diciendo que tenían que ser rápidos. Y entonces vino lo que nunca esperé ver, él sacando un montón de cosas para meterlas al carro de ella. Sillas plegables, un jarrón de bronce, una bola de cristal. Cosas que sé que mi suegra tenía. La mujer por fin habló. Dijo que era hija de una amiga de mi suegra. Que mi suegra había prestado esas cosas para un evento benéfico y le pidió que pasara a recogerlas. Mi esposo dijo que él ya iba a la casa y se ofreció a ayudar. Ella mostró su propio celular. Mensajes de su mamá pidiéndole los objetos, mensajes de mi suegra con las instrucciones, incluso el registro de una llamada de 30 minutos entre ella y mi suegra buscando las cosas porque no estaban donde deberían. Mi esposo solo se quedó parado mientras yo leía. Tenía las manos en los bolsillos, sin expresión alguna. Yo me repetía, si todo era tan inocente, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué no dijo ni una palabra? Y entonces soltó el golpe final. Mi suegra sabía. Sabía que si yo sospechaba una infidelidad, me iría sin decir nada. Y lo usó. Me mandó ese video no porque estuviera en shock, sino porque quería que yo desapareciera. Ya conocía a esa mujer, y decidió que sería una mejor esposa para su hijo. Me senté. Las piernas no me daban. Mi mamá se puso detrás de mí. Mi esposo dijo que no tenía idea de que su madre fuera capaz de algo así. Dijo que cuando se dio cuenta de que me había ido, la llamó para preguntarle qué demonios pasaba, y ella intentó hacerse la tonta hasta que él la presionó. Cuando le preguntó por qué lo había hecho, ella le dijo, lo siento, hijo. Solo pensé que ella era demasiado emocional para ti. Necesitas a alguien tranquila. Él le dijo que para él estaba muerta. Que no quería volver a saber de ella. Que si podía destruir su matrimonio por una fantasía, entonces no merecía estar en su vida. Yo temblaba. No sabía qué decir. Mi mamá le pidió a mi esposo que se fuera, que me diera espacio. Él asintió y se fue. Yo entré en pánico. Le agarré el brazo. Le dije que lo sentía. Que debía haberle preguntado, hablado, hecho algo. Me miró, solo cansado. Ni enojado ni perdonando. Solo, acabado. Se fue sin decir nada. Unos minutos después, regresó. No para hablar, sino para dejarme 3 bolsas. Le dijo a mi papá, estas son las cosas que se le olvidaron. Ni siquiera me miró al decirlo. Todo empezó a darme vueltas. Sigo en casa de mis papás. No he comido bien en días. Cada vez que cierro los ojos, veo ese video o lo veo a él alejándose. Ya no contesta mis llamadas ni mensajes. Solo me mandó un último mensaje.
No puedo creer que pensaste que te engañé. Creo que deberíamos seguir con el divorcio. Eso fue todo. Llamé a mi suegra ayer. Quería respuestas. Quería escucharla decirlo. En cuanto reconoció mi voz, empezó a gritar. Dijo que era una malagradecida, que destruí su familia, que su hijo la odiaba. Que yo arruiné su relación. Lloraba, gritaba. No pude decir ni una frase completa antes de que me colgara. Ahora estoy aquí, viendo cómo mis papás se están desmoronando. Mi mamá y mi papá discuten. Ella sigue diciendo que si solo hubiera hablado con él, nada de esto habría pasado. Mi papá me defiende, le dice que no me culpe. Ya no sé qué hacer. Actualización. Hola otra vez. No sé ni cómo empezar esto. Muchos me dijeron que debía haber hablado con él, que debía haberme tomado 5 minutos para pedir una explicación, que reaccioné exageradamente, que hice todo nuclear antes de que nadie pudiera respirar. Tienen razón. Tienen toda la razón. He pasado los últimos días llorando tanto que no puedo ver bien. No solo por el dolor que tengo, sino porque empecé a darme cuenta de lo que hice. Sí, mi suegra fue la que encendió la chispa. Me mandó un video sabiendo que me iba a destrozar. No me mandó el video completo. No me explicó quién era la mujer. Me dejó entrar en pánico. Quería que entrara en pánico. Lo planeó. Sabía del pacto que teníamos mi esposo y yo sobre la infidelidad. Sabía que si algo pasaba, desapareceríamos. Y usó eso como arma. Ella rompió nuestro vínculo. Pero la verdad es que yo jalé el gatillo. Mis hormonas están por todos lados. Estoy agotada. Estoy ansiosa por el bebé. El miedo de que me abandonaran mientras estoy embarazada me tenía aplastada. Y en vez de pensar, me dejé llevar por el pánico. Reaccioné. Dejé que el miedo y la rabia aplastaran todo lo demás. No confié en la única persona que nunca me ha dado motivos para desconfiar. Y ahora, él se acabó. No responde mis llamadas. Le mandé un mensaje largo pidiéndole perdón. Le dije que estaba equivocada. Que debía haber preguntado. ¿Qué le creo? Que haría cualquier cosa por arreglarlo, por hablar, por ir a terapia, por asumir la culpa, por ir despacio, solo para intentar, pero su respuesta fue el silencio. Ayer por la mañana me llegaron los papeles del divorcio. Va en serio. Siento que estoy flotando en la vida de otra persona. Como si alguien más estuviera viviendo esto y yo solo estuviera viendo. Construyo un mundo que ahora se desmorona. Veo mi pancita y me pregunto qué tipo de vida le estoy dejando a mi hijo. Yo quería que tuviera un papá que lo adorara, que lo protegiera y le enseñara con amor. Y sigo creyendo que mi esposo sería ese padre. Pero le rompí algo adentro y no sé si eso se puede reparar. Y estoy tan enojada. No con él. Con ella. Mi suegra. No sé qué clase de mujer tan rota y amargada ve el matrimonio de su hijo y piensa, voy a destruirlo. ¿Quién ve a una mujer embarazada y dice, vamos a traumatizarla? Ella fingió quererme. Me llamaba su hija. Me tomó la mano en citas médicas. Quería estar en el baby shower. Y luego me apuñaló por la espalda y sonrió mientras yo me desangraba. Volví a enfrentarla después de recibir los papeles. Tuvo el descaro de llorar, decir que yo arruiné su relación con su hijo. Que lo volví en su contra, que él la bloqueó de todo y ni siquiera le cuenta a su papá qué está pasando. Perdí el control. Le grité tan fuerte que tengo la garganta irritada. Le dije que ella arruinó mi familia, que me quitó al único hombre que me ha amado de verdad y lo usó como peón. Que no tiene derecho a llorar. Que no puede hacerse la víctima cuando este mundo lo creó ella. Me colgó. Y ahora estoy aquí, atrapada en el limbo. Embarazada, sola, avergonzada y muerta de miedo por lo que viene. Solo de pensar en tener que criar a mi hijo con un hombre que ya no quiere saber nada de mí, me destroza. Descubrí que soy hija de una aventura. Tengo 19 años, y estoy en mi segundo año de universidad. En septiembre descubrí que mis papás están juntos porque tuvieron una aventura. Han estado casados unos 24 años. Siempre supe que ambos habían estado casados antes y que se divorciaron, pero nunca se mencionó el tema de la infidelidad. Yo pensaba que mi mamá había dejado a su primer esposo porque las cosas no funcionaron, no porque se estaba acostando con mi papá a escondidas. Mi mamá me crió enseñándome que la honestidad era lo más importante. No era de las que se obsesionan con eso, pero recuerdo que me decía que la gente puede cometer errores,
pero mentir sobre ellos solo lo empeora todo. Era la persona que yo admiraba cuando se trataba de lealtad. Cada vez que yo hablaba sobre lo importante que era la fidelidad en una relación, ella asentía, como si estuviera completamente de acuerdo. Resulta que no tenía derecho a hacerlo. El año pasado, mi novio, mi amor de la secundaria, me fue infiel durante nuestro primer año en la universidad. Estuvimos juntos por más de 3 años, y sí, me destrozó. Yo creía que nos íbamos a casar algún día. Él decía todas las cosas correctas, hacíamos planes, pero nada de eso importó cuando empezó a verse con otra chica a escondidas. Me enteré por capturas de pantalla que me mostró un amigo en común. Ni siquiera fue infidelidad emocional, solo estaba jugando, y no pensaba que yo me enteraría. Volví a casa un fin de semana después de eso, completamente destruida. Mi mamá se sentó a mi lado durante todo ese proceso. Me abrazó mientras lloraba desconsoladamente por lo horrible que era sentirse traicionada, por cómo esa traición me hacía dudar de mí misma. Me dijo que yo era fuerte. Me dijo que no permitiera que un hombre cambiara mi forma de ver el amor. Lo que no me dijo fue que ella había sido, la otra, alguna vez. Que ella sabía perfectamente el tipo de daño que causa una infidelidad y que eligió hacerlo de todas formas. Superé la ruptura, más o menos. Me enfoqué en los estudios, bajé la cabeza y me repetí que la gente comete errores. Me prometí a mí misma que no me volvería amargada. Seguí diciéndomelo porque todavía creía en esa versión del amor con la que me habían criado. Y entonces llegó septiembre. Volví a mi pueblo para un fin de semana largo. Una amiga me invitó a una fiesta. Nada fuera de control, solo una reunión en un patio con música, tragos y gente poniéndose al día. Alguien empezó a chismear sobre parejas que se habían separado recientemente. Una persona mencionó a una mujer que dejó a su esposo por otro hombre, y alguien más se rió y dijo, como la mamá de la OP, ¿no? Me quedé con el vaso en la mano a medio camino de la boca y pregunté qué querían decir con eso. La habitación se quedó en silencio por un segundo raro. Después, alguien dijo, ¿no sabías que tu mamá dejó a su primer esposo por tu papá? Yo pensé que estaban bromeando. Esas típicas tonterías de pueblo que nunca mueren, pero nadie se echó para atrás. Uno dijo que era obvio. Otro comentó, vamos, todo el mundo sabe eso. Se miraban entre ellos como si les sorprendiera que yo no lo supiera ya. Nadie se veía incómodo. Volví a casa de mis papás al día siguiente. Estuve toda la noche dándole vueltas al asunto. Me desperté temprano y me senté en la cocina como cuando iba al colegio, solo observándolos. Mi mamá estaba leyendo algo en su celular y mi papá trasteando con la cafetera. Traté de preguntar de forma casual, como si no estuviera esperando el golpe, ¿cómo fue que se conocieron ustedes otra vez? Me dieron la respuesta de siempre, que se conocían desde niños, que se reencontraron después de la universidad, que el destino, que el momento justo, etc. Volví a preguntar, esta vez más directa, ¿mamá ya estaba divorciada cuando se reencontraron? Se miraron. Mamá dijo que sí. Luego se quedó en silencio. Después dijo, bueno, fue complicado. Eso fue todo lo que necesité para saber la verdad. Me le quedé viendo. Le pregunté directamente, ¿entonces seguías casada cuando empezaste a salir con papá? Asintió lentamente. No dije nada. Solo esperé. Al final admitió que había estado casada unos años, que luego se reencontró con mi papá y que comenzaron a surgir sentimientos. Dijo que no tenía planeado engañar, pero que siguieron viéndose. Me confesó que pasó como un mes antes de que dejara a su esposo. Un mes viéndose a escondidas. Un mes sabiendo que estaba rompiendo la vida de otra persona. Me dijo que lo sentía. Parecía a punto de vomitar. Le pregunté por qué nunca me lo dijo, especialmente cuando me vio destrozada por haber sido engañada. Cuando le dije que me sentía como basura porque la persona que yo amaba me había cambiado por otra. Ella solo respondió que no sabía cómo decírmelo. Que no quería que yo la viera diferente. Me dijo que la gente cambia. Que ella ya no era esa persona. Le dije que no me importaba quién creía ser ahora, que la imagen que tenía de ella era falsa, que ya no la admiraba. Le dije que me daba vergüenza ser su hija. Se puso a llorar. No me importó. Mi papá no dijo mucho. Solo miraba hacia abajo, como si no quisiera lidiar con eso. Me fui ese mismo día. Hice mi maleta y me regresé en autobús a la universidad. No les dije adiós. No los abracé. No me sentía su hija. Me sentía como alguien a quien le mintieron toda la vida. No he vuelto desde entonces. Me salté el Día de Acción de Gracias.
Me salté la Navidad. No hice videollamadas. No mandé regalos. Necesitaba espacio. Y todavía lo necesito. No siento que haya nada que puedan decir que lo arregle. Me han mandado algunos mensajes de texto. Mi mamá trató de llamarme 2 veces, pero no contesté. Ni siquiera dejó mensaje. Un par de semanas después me escribió para decir que estaban orgullosos de mí, que estaban ahí cuando yo estuviera lista y que seguirían pagando mis estudios sin importar nada porque querían que yo tuviera un mejor inicio en la vida. No respondí. No sabía qué decir. No creo que exista un mensaje lo suficientemente largo como para explicar lo difícil que es aceptar ayuda de gente que ya no respetas. Una vez, al principio de todo esto, les dije que no hacía falta que siguieran pagando. Que podía encontrar otra forma. Podía trabajar más, pedir otro préstamo. Mi papá dijo que no era por obligación, sino por amor. No respondí después de eso. Es raro. No los odio. Ojalá pudiera. Sería más fácil. Pero no los odio. Odio lo que hicieron. Odio haber pasado toda mi vida pensando que eran algo que no eran. Y odio que mi mamá se sentara a mi lado mientras yo lloraba por haber sido traicionada, y nunca dijo, sé cómo se siente eso, porque yo lo hice una vez. Solo me dejó creer que no tenía idea de lo que ese dolor significaba. No hay ninguna versión de esto en la que yo me sienta bien. No confío en ellos. No confío en nada de lo que me han dicho. Si me mintieron con algo tan grande, ¿qué más han maquillado para quedar bien? Mi hermana tiene 16 años. Todavía vive en casa. Me llamó en Año Nuevo llorando, diciendo que la casa se sentía vacía sin mí. Que mamá no ha sido la misma. Que papá ya no habla tanto. Me dijo que sentía que ella era la única que intentaba mantener todo unido, y ni siquiera sabía que estaba roto. No lo entiende. ¿Cómo podría? Es solo una niña. Para ella, nuestros papás son simplemente eso, mamá y papá. No los ve con todas las grietas que yo veo ahora. No creció creyendo que nuestra familia era una roca inquebrantable, solo para darse cuenta de que era una fachada sobre ruinas. Le dije que la amaba, que no era culpa suya, pero me respondió, entonces vuelve a casa. Y no pude. Le dije que no estaba lista. Me preguntó cuándo lo estaría y no supe qué contestar. Me ha llamado varias veces desde entonces. A veces solo me manda mensajes como lo hacíamos antes. A veces me escribe textos larguísimos diciendo que la gente puede cambiar, que tal vez debería hablar con mamá, aunque sea una vez. Sé que lo hace con buena intención. Pero no entiende que esto no es una pelea cualquiera ni un malentendido. Son 24 años de vivir creyendo que nací de algo limpio cuando en realidad nací del engaño. Eso no se supera con un simple, perdón. No creo que mis papás sean malvados. Ni siquiera creo que estén tratando de manipularme. Pero han pasado tanto tiempo fingiendo que su historia fue limpia, que se les olvidó que estaba manchada de sangre. Y ahora que lo sé, quieren que simplemente vuelva a barrerlo bajo la alfombra. No creo poder hacerlo. Amigos del pueblo me han escrito, diciéndome cosas como, solo eran jóvenes, o, eso fue hace décadas. Una chica incluso me dijo, tu papá salvó a tu mamá de un matrimonio infeliz. No contesté. La gente minimiza tanto la infidelidad cuando la pareja se queda junta. Como si durar muchos años juntos borrara la traición. Como si la estabilidad justificara el daño. Y cambia como me veo a mí misma. Toda mi vida creí que venía de algo puro. Ahora siento que fui producto de una aventura. Como si no existiría si mi mamá no hubiera engañado a alguien, roto una promesa y destruido la vida de otro hombre. Eso no se borra con un lo siento. No sé qué quieren de mí ahora. ¿Perdón? ¿Un reinicio? ¿De verdad creen que podemos volver a como eran las cosas antes? Porque no podemos. Yo ya no soy la misma. Ya no escucho a mi mamá y me siento segura. Escucho su voz y me acuerdo de lo fácil que le resultó esconderme algo tan grande. Y creo que lo peor de todo es que no me lo dijeron ellos. Me enteré por extraños. Por gente que pensaba que yo ya lo sabía. Si no hubiera vuelto ese fin de semana, si nadie hubiera dicho nada en esa fiesta, ¿alguna vez me lo habrían contado? ¿O me habrían dejado vivir en esa fantasía para siempre? Sí, tal vez esto también tiene que ver con que mi ex me engañó. Tal vez si no hubiera pasado eso, no me habría afectado tanto. Pero pasó. Y mi mamá estuvo ahí. Me vio con el corazón roto. Me escuchó decir que me sentía como basura. Como si me hubieran tirado por algo nuevo.
Y ni se inmutó. Solo asintió. Como si no supiera lo que eso se siente. Así que ahora estoy estancada. No sé cómo avanzar con ellos. No quiero cortarlos para siempre. Pero tampoco puedo hacer como que no pasó nada. Cada vez que pienso en llamarla, se me hace un nudo en la garganta. Siento que estaría traicionándome a mí misma al fingir que estoy bien cuando no lo estoy. Hablé con algunos amigos sobre esto y las reacciones son mixtas. Algunos dicen que estoy exagerando. Que fue hace décadas. Que siguen juntos. Otros me dicen que sentirían lo mismo si estuvieran en mi lugar. La verdad, no sé qué espero obtener escribiendo esto. Tal vez solo necesito que alguien me diga que tiene sentido que me esté costando, que está bien necesitar espacio. Que eso no me hace desagradecida ni sin corazón por no querer estar cerca de ellos ahora mismo. Mi hermana, de 16 años, sigue rogándome que vuelva a casa y los perdone. Pero de verdad no creo que pueda hacerlo. Al menos no por ahora. Mi hijo acosó a un niño con cáncer. Ya no sé en qué momento dejé de reconocer a mi propio hijo. En algún punto, entre el año pasado y ahora, pasó de ser un adolescente sarcástico y malhumorado a alguien con quien genuinamente me da miedo convivir. Y eso no es algo que una madre debería decir. No encaja con la idea que yo tenía de nuestra familia, pero es la verdad. Tiene 16 años ahora, mide casi 1,83 metros, y tiene el cuerpo de alguien de 20. Siempre ha tenido un cierto filo, una actitud afilada que pensábamos que era solo cosa de adolescentes o necedad, pero últimamente se ha transformado en algo completamente diferente. Algo que ni siquiera sé cómo nombrar. Supimos lo que había estado haciendo por medio de la escuela. Ni siquiera fueron ellos quienes nos llamaron primero. No. Fue la madre del chico al que ha estado torturando quien se apareció llorando desconsoladamente en nuestra puerta. Fue como si me atropellara un camión. Temblaba, sostenía un par de zapatillas rotas en sus manos, y dentro tenía navajas pegadas con cinta y manchadas de sangre. Su hijo tiene 14 años. Tiene cáncer. Ha estado entrando y saliendo de quimioterapia durante el último año. Al parecer, mi hijo lo ha estado usando como blanco de práctica. Las navajas en los zapatos eran solo una de las últimas cosas. Él y algunos de sus amigos, chicos que han estado en nuestra casa, durmiendo aquí en fiestas de pijamas, esperaban al niño después de clases y lo golpeaban. Ese pobre niño nunca tuvo una oportunidad. No solo es más pequeño, está enfermo, frágil, y mi hijo no solo se dio cuenta de eso, lo buscó. Identificó su punto débil y lo presionó hasta hacerlo sangrar. Ni siquiera podía mirar a la madre mientras ella contaba todo. Me quedé parada ahí, entumecida, asintiendo como si ni siquiera estuviera en mi propio cuerpo. Mi esposo estaba detrás de mí, en silencio, sin parpadear siquiera. Esa noche lo enfrentamos, esperamos a que llegara a casa, cerramos la puerta con llave y lo sentamos. Tal vez una parte de mí pensó que se arrepentiría, que lo negaría aunque fuera por vergüenza. Pero no. Solo se burló, puso los ojos en blanco como si lo estuviéramos fastidiando, como si fuera una conversación molesta que interrumpía su noche. Mi esposo intentó bloquearle el paso en el pasillo cuando quiso irse. Nuestro hijo ni lo pensó. Lo golpeó en la cara. Mi esposo cayó al suelo. Fue rápido, fuerte. No fue un empujón o un manotazo. Lo hizo con intención. Y cuando grité, ni siquiera volteó. Intenté acercarme, razonar con él, no sé. Estiré la mano y él me la apartó como si fuera una extraña más en la calle. Se metió a la sala y empezó a agarrar cosas, una lámpara, portarretratos, y un cenicero de vidrio de Gasem. Lo lanzó al otro lado del cuarto. Todo se hizo pedazos. No llamamos a la policía esa noche. Ojalá pudiera decir que sí, pero no lo hicimos. Seguíamos fingiendo que esto era algo que podíamos arreglar. Pensábamos como padres. Eso fue hace 3 días. Desde entonces, ha empeorado. Se ha vuelto más desafiante, diciendo que somos patéticos, que nunca lo enfrentamos, así que ¿por qué le importaría ahora? Ayer me lanzó una botella de vino. Falló por apenas unos 30 centímetros. Dijo que si intentábamos castigarlo, quitarle el celular o impedirle salir de la casa, llamaría a la policía y diría que lo golpeamos. Dijo que se lastimaría a propósito y diría que fuimos nosotros. Sonrió al decirlo. Y le creí. Intentamos castigos, quitarle cosas, apagar el wifi, cambiar las contraseñas, esconder las llaves del auto. Nada le importa. Solo se ríe o se pone violento o amenaza con algo peor.
No he dormido desde entonces. Y la verdad es que ya no sabemos con qué estamos lidiando. No es solo un bully. Es cruel, y eso me da miedo. Es calculador, como si supiera exactamente qué hacer para causar más daño. Como si disfrutara ver a la gente sufrir. Mi esposo todavía tiene el moretón en el ojo. Yo tengo vidrios en la alfombra que aún no he limpiado. Cada vez que cruje el piso arriba, se me cierra el pecho. Vivimos con miedo en nuestra propia casa. Miedo de tocar su puerta, de hablarle, de provocarlo. Y él camina como si fuera el dueño del lugar. Ni siquiera finge estar arrepentido. Duerme hasta tarde, falta a clases, entra y sale cuando quiere. Si le decimos algo, empuja, grita, lanza cosas. Nunca había sentido esta impotencia. Como si solo estuviéramos esperando a que pase algo peor. Como si el objetivo fuera sobrevivir al día sin terminar en el hospital. Y mientras tanto, ese pobre niño sigue yendo a la escuela. Sigue apareciendo. Caminando por los mismos pasillos que mi hijo. ¿Qué clase de fuerza se necesita para eso? ¿Qué infierno está viviendo? Solo esperando que vuelva a pasar. No podemos vivir así. Ya no podemos protegerlo porque él no quiere ayuda. Cada segundo que pasa en esta casa es un segundo más de riesgo. Mi esposo insiste en que tenemos que involucrar a alguien, terapeutas, servicios sociales, tal vez la policía. Pero ya no es tal vez. Esa línea ya fue cruzada. Esto no es un problema de crianza. No es un adolescente en crisis. Es violencia. Es peligro. Ayer llamó la escuela. Por fin. Los padres del niño presentaron una denuncia formal. Al parecer, los otros chicos que estaban involucrados están comenzando a quebrarse bajo la presión. Uno de ellos confesó ante un consejero escolar. El nombre de nuestro hijo salió una y otra vez. Testigos, cámaras, pasillos, nos dijeron que hay una investigación en curso. Usaron las palabras, agresión criminal y expulsión en la misma frase. No lo defendí. No podía. Solo dije, entiendo, y traté de sonar como alguien que no se estaba desmoronando del otro lado del teléfono. Pero no estoy segura de que eso importe ya, porque cuando le contamos a nuestro hijo que ya no dependía de nosotros, que la escuela y la policía estaban involucradas. No entró en pánico. No se asustó. Se enfureció. Dijo, ¿creen que me importa lo que me hagan? ¿Creen que alguien puede tocarme? Luego me miró directo a los ojos y dijo, si vienen por mí, me llevo todo conmigo. No crean que no lo haré. Hay algo muy mal en él. Odio decirlo. Odio esa vocecita en mi cabeza que susurra, sociópata, pero ya no puedo ignorarla. La falta total de empatía, la crueldad deliberada, la forma en que todo lo convierte en una amenaza, es como si estuviera jugando un juego que solo él entiende. Y nosotros somos solo piezas. No le hemos dicho nada a la familia. Sus abuelos creen que solo es un chico un poco rebelde. Nuestros amigos antes bromeaban diciendo que era intenso. Nadie sabe lo que realmente está pasando. Nos da vergüenza. No queremos que nos vean como los padres que criaron a este monstruo. Pero tal vez ya lo somos. Y cada hora que seguimos callando, alguien más podría salir herido. Ese niño podría no sobrevivir otro ataque. Su cuerpo está demasiado débil, demasiado agotado por la quimioterapia. ¿Qué pasa si un día mi hijo va demasiado lejos y ocurre algo irreversible? ¿Y si ya ocurrió? Anoche subí mientras él dormía. Me quedé parada en la entrada de su cuarto y miré alrededor. Ya ni siquiera parece que ahí viva un adolescente. Hay basura por todos lados, cosas rotas, papeles rasgados a la mitad, cajones arrancados y tirados en el suelo. Rompió su espejo hace días y aún hay pedazos de vidrio clavados en la alfombra. Encontré un encendedor, una botella vacía de algo que no reconocí y una navaja debajo de su colchón. Se me cayó el alma al piso. Está trayendo armas a nuestra casa. Dios sabrá si las ha llevado a la escuela. Dios sabrá de qué es capaz si se siente acorralado. No podemos llegar a él. No responde al cariño. No responde al miedo. Todo lo ve como una lucha de poder y se niega a perder. Entonces, ¿qué demonios hacemos ahora? Hemos empezado a cerrar con llave la puerta de nuestro cuarto por las noches. A eso hemos llegado. 2 adultos encerrados con un pasador por miedo a su propio hijo, durmiendo con la puerta trancada porque no confiamos en lo que pueda hacer mientras dormimos. No dejo de pensar en la primera vez que nos mintió de verdad. Fue hace años.
Tendría unos 10. Le robó algo a un compañero de clases. Le hicimos disculparse, devolvérselo y escribirle una carta. Pensamos que lo estábamos manejando bien, que le estábamos enseñando lo que está bien y lo que está mal. Pero tal vez eso solo fue el inicio. Tal vez siempre ha sido así y nosotros simplemente no quisimos verlo. Lo peor es que incluso ahora, después de todo lo que ha hecho, una parte desesperada de mí todavía quiere arreglarlo. Todavía quiere aferrarse a la idea de que es mi hijo, que puede salir de esto, que es una etapa, una crisis, una ruptura psicológica que un buen terapeuta y los medicamentos adecuados pueden tratar. Pero en el fondo, ya no lo creo. No le importan las personas. Ni siquiera parece verlas como personas reales. Solo son obstáculos para su ira. Cosas que puede empujar o destruir. No hay culpa. No hay remordimiento. Solo cálculo y desprecio. Y ahora que la escuela está involucrada, el tiempo se está acabando. La mecha se está consumiendo. O actuamos ya, o esperamos a la explosión. Ya hablé con un abogado, solo para preguntar cuáles son nuestros derechos si él nos acusa de abuso. Solo para protegernos si cumple sus amenazas. Ni siquiera lloré durante la llamada. Eso fue lo que más me asustó. He llorado tanto que ahora estoy vacía, como hueca por dentro. Mi esposo me mira como si yo fuera otra persona. Como si esto me hubiera envejecido 20 años en una semana. No lo dice, pero sé que está pensando lo mismo que yo. Si llamamos a la policía, si dejamos que intervenga la ley, ¿estamos renunciando a salvarlo? ¿Estamos rindiéndonos? ¿O por fin estamos haciendo lo único que puede frenar esta caída antes de que el hijo de otra persona termine en el hospital o peor? Porque la verdad es que ya no confío en que no vaya a escalar más. No solo está actuando mal. Está disfrutando del daño. Se está alimentando de eso. Y los siguientes podemos ser nosotros. Me da miedo por nosotros y me da miedo por ese pobre niño. ¿Cómo se maneja esto? Ya no sé ni por dónde empezar. No eres la mala. Que llame a la policía si quiere. Mejor aún, llámalos tú. Tu hijo no está simplemente actuando mal. Está atacando físicamente, amenazando, agrediendo a un niño enfermo y escalando cada vez más. Esto ya es un asunto criminal. Si no tomas el control ahora, no solo lo estás encubriendo, estás poniendo en peligro a los demás y a ti misma. Haz público todo lo que puedas. Involucra a la escuela, a la familia del niño, a servicios sociales, a quien sea necesario. Que él vea que sus acciones tienen consecuencias. Puede que crea que es intocable, pero el sistema no será tan indulgente. Lamento decirlo, pero si ya tiene la edad para lanzar golpes y amenazar con falsas acusaciones, entonces tiene la edad para enfrentar consecuencias reales. Llama a la policía. No esperes a que él lo haga y manipule la historia. Documenta todo. Se ha vuelto violento en casa y está torturando a un niño con cáncer. Eso es comportamiento sociópata. Esto no es solo una etapa rebelde. Necesitas profesionales, protección legal y dejar un rastro documentado. La terapia es buena, pero no reemplaza la responsabilidad. Esto ya no es crianza. Es supervivencia. Que llame al CPS si quiere. Que mienta. Tú igual reporta todo lo que ha hecho, agredir a su padre, amenazarte, poner en peligro a otros. El hecho de que lo esté haciendo con un niño con cáncer es más allá de cruel. No necesita otra charla, necesita evaluación psiquiátrica y que intervenga la ley. A veces los chicos no superan esta oscuridad. Tienes que actuar aunque te rompa el corazón. Si no por ti, entonces por ese niño que ya vive en un infierno por culpa de tu hijo. Actualización. Finalmente cruzó una línea con la persona equivocada. Pasó hace 2 días. Nuestro hijo atacó a una maestra. No estoy exagerando, fue una agresión real, documentada, presenciada por varios alumnos y captada por varias cámaras. Al parecer estaba acosando de nuevo al mismo niño en el pasillo. La maestra intervino, le pidió que se detuviera y trató de separarlos. Mi hijo le gritó insultos. Tan fuerte que todo el pasillo se quedó en silencio. Luego levantó una silla metálica y la lanzó por el suelo. Cuando la maestra dio un paso más, él la golpeó. Ella cayó al suelo. La escuela no nos llamó a nosotros primero. Llamaron a la policía. Los oficiales llegaron directamente al colegio y lo detuvieron en el acto. Ni siquiera nos dieron la opción de ir a recogerlo.
Dijeron que el nivel de amenaza era muy alto, el comportamiento demasiado peligroso. Me llamaron horas después, cuando ya estaba fichado en un centro de detención juvenil. Nos dijeron que probablemente sería trasladado a un centro hasta su audiencia. Que sus acciones eran consideradas agresión agravada contra personal escolar, posiblemente con intención de causar daño. Nos preguntaron si íbamos a conseguirle representación legal. Dijimos que no. Les dijimos que no íbamos a intervenir. Que él estaba solo en esto. Hubo una pausa. Se notaba que no sabían cómo responder. Pero, ¿qué le dices a unos padres que ya llegaron al límite? Esa misma noche recibimos una llamada de él. Desde el centro. Estaba llorando. No gritando, no enojado. Llorando. Dijo que tenía miedo. Que no fue su intención, que todo pasó muy rápido, que perdió el control y que todo estaba en su contra. Nos pidió que fuéramos por él. Dijo que no quería estar ahí solo. Que por favor, mamá, por favor, ven por mí, por favor. No dije nada. Solo le pasé el teléfono a mi esposo. Y él simplemente colgó. No hemos sabido nada desde entonces. Ojalá pudiera decir que sentí algo al escuchar a mi hijo pedir ayuda. Ojalá pudiera decir que corrí al teléfono, que me derrumbé, que dudé de nuestra decisión, pero no lo hice. No sentí nada. Solo una confirmación fría y silenciosa de que esto siempre iba a pasar. Lleva meses, tal vez años, caminando hacia esto. Y nosotros solo seguíamos esperando poder cambiar el rumbo antes de que fuera demasiado tarde. Pero ya es demasiado tarde. No nos vamos a involucrar. Si el tribunal le asigna un defensor, que así sea. Si pasa semanas, meses o más en detención, entonces así será. Necesita sentir lo que son consecuencias reales. No arresto domiciliario, no sin wifi, no castigos. Consecuencias reales. Aterradoras. Inevitables. ¿Lo sigo amando? Claro que sí. Es mi hijo. Lo llevé en mi vientre, lo crié, lo alimenté, me senté junto a su cama cuando tenía fiebre, me angustié cuando no llegaba a tiempo. Pero el amor no significa dejarte maltratar. No significa permitir que un niño inocente sufra porque tu hijo está fuera de control. No significa proteger a alguien que ha hecho daño real y violento una y otra vez sin mostrar arrepentimiento. Y definitivamente no significa mentirte sobre en qué se ha convertido tu hijo. Tengo el corazón roto. Ya no sé ni qué tipo de madre soy. Pero sé esto, ya no vamos a impedir que enfrente las consecuencias. Hicimos todo lo que pudimos. Tal vez más de lo que debimos. Lo que pase ahora, que pase. Eché a mi hijo por una mentira, y ahora que sé la verdad, ya es demasiado tarde. No sé cómo empezar esto. Ya he escrito y borrado esta publicación 4 veces porque siento que sueno como una loca, o patética, o ambas cosas. Pero supongo que solo lo voy a soltar. No he visto ni hablado con mi hijo en casi 3 años, y es completamente mi culpa. De mi esposo también, sí, pero sobre todo mía. Y ahora quiero arreglarlo, pero ni siquiera sé si debería. Mi hijo salió con una chica llamada Martina durante años. Se conocieron cuando él tenía 15 y ella 14, y lo juro, desde el segundo en que se sentó a nuestra mesa, pensé que algún día sería nuestra nuera. Eran inseparables. Literalmente, ella vivía más en nuestra casa que en la suya. Era rara, sí. Muy gótica, toda de negro, joyería plateada y un ridículo tatuaje de anarquía en la pierna. Pero lo adoraba, y él se veía más feliz que nunca en su vida. Mi hijo no era un niño feliz. Era callado, raro, los otros chicos no lo entendían. Lo molestaban. Así que cuando Martina apareció en su vida y no solo lo aceptó, sino que lo amó con todo y su rareza, sentí que por fin le tocaba una buena. Ella lo arrastró a su mundo. A mí me caía bien. Al papá de ella también le caía bien mi hijo. De hecho, el papá de Martina venía a la casa a platicar con él por horas, le construyó una banca, le enseñó lenguaje de señas porque la hermana menor de Martina tiene problemas de audición. Yo pensaba, así se supone que debe verse esto. Hasta que todo se fue al carajo. El día que explotó todo, yo estaba en casa. Mi esposo Jacinto estaba afuera peleando con el cortacésped. Yo doblaba toallas. Un sábado normal y aburrido. Entonces suena mi teléfono, era el papá de Martina, pero ni siquiera me deja hablar. Está gritando. Escucho el nombre de Jacinto, algo sobre que nuestro hijo fue a su casa con flores y un anillo, y después una pelea.
Al parecer, intentó proponerle matrimonio a Martina en su aniversario, pero ella acababa de enterarse de que le había sido infiel. Mostró mensajes, capturas de pantalla e incluso un video. Y no era la única que lo decía. Sergio, su mejor amigo, estaba ahí y la respaldó. Toda su familia dijo que era un mentiroso, un manipulador, un monstruo. Martina estaba hecha pedazos. Su papá le dio un puñetazo a mi hijo y lo arrastró por el maldito jardín. Yo simplemente lo creí. Les creí. Pensé, claro que lo hizo. Nunca antes una chica le había dado atención, por supuesto que lo arruinó. Cuando regresó a casa con moretones, ni siquiera pude mirarlo. Intentó hablar. Lo interrumpí. Jacinto le dijo que se largara. Yo dije algo que nunca me voy a perdonar: el hijo que tenía está muerto para mí. El chico que yo crié no haría esto. Él no discutió. Solo me miró como si le hubiera apuñalado el pecho, y se fue. Pensé que volvería, o al menos lo intentaría. Pero no lo hizo. Pasaron meses. Nada. Nunca se comunicó. Yo tampoco. Me decía que seguro estaba acostándose con la tipa con la que le fue infiel. Que no merecía nuestra familia. Aún así, me encontraba mirando su antigua habitación. No empacaba sus cosas. No podía. Un día vino Julián. Fue el único que se mantuvo de su lado. Tocó nuestra puerta de la nada, sin saludar. Entró directo a gritar. Dijo que lo abandonamos. Que mi hijo intentó quitarse la vida, que se emborrachó hasta quedar inconsciente durante semanas, que se sentaba en su sofá abrazando el anillo que le compró a Martina. Que decía una y otra vez que quería desaparecer. Que le rogó a Julián que lo ayudara a acabar con todo. Yo no le creí. O fingí que no le creía. Dije que era dramático. Julián salió furioso y no lo volví a ver. Pero desde entonces no he podido dormir bien, porque en el fondo sabía que decía la verdad. Sabía que lo destruimos. No supimos nada de él durante casi 2 años, como si se lo hubiera tragado la tierra. A veces alguien decía haberlo visto en otra ciudad, trabajando en un taller mecánico, que se veía diferente, más delgado, más musculoso, más furioso. Una persona dijo que parecía alguien capaz de matar. Y la semana pasada recibí un mensaje. Era de él. Solo decía, hola. Eso fue todo. Cuando respondí, me contestó rápido. Amable. Educado. No frío, pero tampoco cálido. Acordamos vernos. Cuando cruzó de nuevo la puerta de nuestra casa, no lo reconocí. Era fuerte, tatuado, sólido. Y tenía esa cara de no haber sonreído en años, pero me abrazó. Yo pensé que me iba a escupir en la cara. Me lo merecía. Pero solo se sentó y habló como si fuera una entrevista de trabajo. Nos dijo que estaba trabajando tiempo completo, ahorrando, yendo al gimnasio, nada de alcohol. Jacinto le dijo que se veía bien y él respondió algo que me rompió: cuando no tienes nada por lo que vivir, a veces la única salida es hacia arriba. Le pregunté por qué vino, por qué aceptó vernos. Me dijo, no lo hice. Ustedes pidieron vernos. Solo intento no estar enojado. Le dije que queríamos hablar. Que sabíamos la verdad. Y ahí su cara cambió. Le conté que Sergio había confesado, drogado hasta la médula, alardeando con el papá de Martina como un idiota. Que se lo inventó todo. Que falsificó las pruebas, usó un número falso para enviarle los mensajes a Martina. Que el papá de ella lo golpeó tan fuerte que lo mandó al hospital. No creo que mi hijo me creyera al principio. Se quedó ahí, sin moverse. Luego preguntó, ¿y ahora que saben la verdad, qué quieren? Y no tuve una buena respuesta. Aún no la tengo. Porque le dije que Martina quería hablar con él. Él dijo, lo pensaré, pero no sonó como que lo haría. Sonó como una forma educada de cerrar la puerta sin azotarla. Y honestamente, no puedo culparlo. Probablemente la única razón por la que estaba ahí era para ver con sus propios ojos si seguíamos siendo los mismos que lo echaron o si de verdad habíamos cambiado. Y la verdad, no sé si he cambiado. Quiero decir que sí, pero es fácil decirlo cuando no fuiste tú quien pasó noches abrazando un anillo, pensando que eras lo peor que le pasó a la persona que amabas. Nunca nos enseñó el anillo. Solo sé de él porque Julián lo mencionó. Dijo que lo guardaba en una caja debajo del sofá por meses, como si fuera un objeto maldito. Que lo sacaba cuando estaba borracho y le hablaba como si Martina aún pudiera oírlo. Dios, eso me destrozó.
Antes de irse, le pregunté con mucho cuidado si me odiaba. No respondió por un largo rato. Luego me miró directo a los ojos y dijo, no creo que tenga la energía para odiarte ya. Eso dolió más que si me hubiera gritado. Poco después se fue. Lo vi sentarse en su coche, mirando el volante como si estuviera juntando el valor para conducir, y luego se fue otra vez. No he sabido nada de él desde entonces. Actualización. No esperaba que mi publicación anterior recibiera tanta atención, y mucho menos el nivel de enojo que provocó. Sé que Reddit no es precisamente el lugar más compasivo del mundo, pero algunos comentarios fueron directamente crueles. No voy a mentir, me dolieron, no porque crea que soy inocente, sino porque asumieron la peor versión de mí y se fueron con eso, como si yo fuera una especie de monstruo abusivo que nunca amó a su hijo. Déjenme decirlo claramente, yo amo a mi hijo. Siempre lo he amado. ¿Qué madre no? Las decisiones que tomamos no fueron fáciles. Nadie te prepara para cuando alguien que amas es acusado de algo tan horrible. Reaccionamos con base en lo que nos dijeron, lo que vimos y lo que la gente a nuestro alrededor aseguraba. Tal vez nos equivocamos. Tal vez no lo manejamos bien. Pero hicimos lo que creímos correcto en ese momento, para todos los involucrados. Eso también incluye a Martina. Ella era como una hija para nosotros, y la vimos desmoronarse. Mucha gente dice que no reaccioné como una madre de verdad cuando Julián nos contó sobre la bebida y las ideas oscuras que tenía nuestro hijo. ¿Y qué se supone que significa eso? ¿Creen que no sentí nada? ¿Que no perdí el sueño? Por supuesto que lo hice. Lloré durante meses. Pero no es como si él hubiera regresado pidiendo ayuda. Él se fue. No sabíamos dónde estaba. Julián vino una vez, gritó y se fue. Ese fue todo el contacto. No tuve oportunidad de hacer lo correcto en ese momento. Y cuando finalmente entendí que tan mal estaba todo, ya era demasiado tarde. Él ya no estaba. Esta publicación no era sobre mí. Era sobre Martina, que quiere hacer las paces. Ella también ha pasado su propio infierno, y antes de que empiecen a atacarla a ella también, recuerden que era una adolescente. Apenas tenía 18 años. Fue manipulada por un amigo mayor en quien confiaba, y su familia tampoco le dio mucha opción en cómo reaccionar. Fue su papá el que perdió el control, no ella. Los errores los cometimos los adultos. No voy a dejar que la culpa completa recaiga sobre ella. Y Jacinto, mi esposo, tampoco es un abusador. Es un buen hombre. Estricto, sí. Tradicional, también. Pero no se levantó un día y decidió arruinarle la vida a su hijo. Reaccionó con base en la información que tenía, igual que yo. Y antes de que alguien diga que lo estoy defendiendo, sí, lo estoy. Porque nadie sabe el infierno que ha vivido desde que pasó todo esto, y no merece ser arrastrado por gente que no lo conoce. Para los que preguntaron si tengo alguna actualización sobre mi hijo, no la tengo. Después de que nos vimos, volvió al silencio. Le he mandado mensajes, nada hostil, solo para ver cómo está, para que sepa que estamos pensando en él. No ha respondido. Tal vez está ocupado. Tal vez aún no está listo. Tal vez ya terminó con nosotros para siempre. No lo sé. Estoy tratando de no presionarlo, pero no digan que me volvió a cortar. Eso no es lo que pasó. Yo me acerqué, hablamos. No me dijo nada cruel. Solo se fue y estoy respetando eso. Así que ahí es donde estamos. No le di su número a Martina. Estoy esperando a que él conteste, si es que lo hace. No voy a forzar nada. Solo pensé que si alguna vez fue feliz con ella, y ella no está con nadie ahora, tal vez podrían hablar y aclarar lo que necesiten. Pero no lo voy a perseguir. Ya cometí ese error una vez. Digan lo que quieran, pero sigo siendo su madre. Y siempre voy a querer lo mejor para él, aunque él ya no lo crea. No perdiste a tu hijo. Lo tiraste como si fuera basura. Y ahora estás escarbando entre los escombros para ver si queda algo que puedas rescatar. No solo fallaste como madre, te convertiste en la villana del trauma de tu propio hijo. Y ahora vienes a actuar como si merecieras puntos por querer darle otra oportunidad a la misma persona que ayudó a destruirlo. No eres una madre. Eres una cobarde que solo quiere quitarse la culpa de encima. La falta total de empatía en tu publicación es increíble. Hablas de cómo te sentiste cuando lo echaste, de cómo llorabas en su cuarto, de cómo te quedaste atrapada. Pero cuando Julián te dijo que tu hijo quería morirse,
Lo descartaste como si fuera un berrinche. ¿Qué clase de madre hace eso? Tu hijo estaba en su punto más bajo, y tú le dejaste claro que estaba completamente solo. No solo lo fallaste, lo traicionaste. Y ahora quieres ser el puente entre él y la chica que ayudó a destrozarlo. No. Ya no se trata de ti. Déjalo sanar sin arrastrarlo de nuevo al dolor. Lo más asqueroso de todo esto es como todavía giras todo alrededor de ti. Me siento mal, lloré, estoy confundida. Basta. Tu hijo pudo haber muerto. Pudiste haberlo enterrado. Te dieron una señal de alerta. Te dijeron que quería morir, y tú rodaste los ojos y dijiste que era exagerado. ¿Qué clase de monstruo reacciona así? No mereces su perdón. Ni siquiera mereces contacto. Tenías un hijo, y elegiste destruirlo por tu propia comodidad. Quédate fuera de su vida. Ya has hecho suficiente. Abofeteé a mi prometido creyendo que me engañaba, y destruí la boda de mis sueños. Se supone que nos casamos en 20 días. Ya enviamos las invitaciones, tenemos el lugar reservado, y su prima viene volando desde Berlín solo para este evento. Todo está listo, y lo juro, aún lo amo más que a nada en el mundo. Pero este último mes, él se volvió alguien que no reconozco. Distante, frío, a veces evasivo cuando le hacía preguntas. Pegado a su teléfono todo el tiempo, pero de repente se volvió súper secreto con él. Cambió la contraseña sin decir nada. Vivimos juntos desde hace un año. Nunca revisé su celular, nunca sentí la necesidad. Siempre tuvimos ese tipo de relación que otros envidian, hasta que dejó de sentirse así. Empecé a notar que dejaba de escribir mensajes cuando yo entraba a la habitación. Al principio no dije nada, pero después empezó a hacerlo mientras sonreía, como si estuviera compartiendo una broma privada con alguien más del otro lado de esa pantalla, y yo no formaba parte. Comenzó a quedarse más tiempo en el trabajo, o eso decía, pero ni siquiera se llevaba su laptop. Decía que salía a tomar algo con los chicos. Conozco a sus amigos. Si fuera cierto, me diría exactamente con quién estaba. Esta vez era todo vago, como si quisiera que dejara de preguntar. Y luego vi el estado de cuenta de la tarjeta, un cargo enorme, mucho más de lo que normalmente gastamos, a menos que estemos comprando muebles o planeando un viaje, cosas que siempre hablamos juntos. Le pregunté casualmente y él solo dijo, nada importante. Eso fue todo. No sé si fue mi intuición o pura paranoia, pero todo se fue acumulando. Una noche intenté desbloquear su celular. Me temblaban las manos. Me sentía enferma. Su antigua contraseña era la fecha en que nos mudamos juntos. Romántico, ¿no? Pero ya la había cambiado. Y luego llegó el sábado por la noche. Me dijo que tenía planes con sus amigos. Yo estaba molesta, pero no dije nada. Sin embargo, había algo en cómo se arregló, demasiado elegante para solo unas cervezas con los chicos, que volvió a despertar mis sospechas. Se fue alrededor de las 6:30 de la tarde. Hice algo de lo que no estoy orgullosa. Le mandé un mensaje a uno de sus amigos, Mateo, y le pregunté casualmente, ¿qué tal la salida? Él respondió, ¿qué salida? No le contesté. Solo apagué el celular. Regresó pasadas las 10, sin estar borracho ni siquiera mareado. Le pregunté a dónde había ido realmente. Hizo una pausa y dijo, solo salí. ¿Por qué estás actuando así? Y eso fue todo. Ahí fue cuando exploté. Le dije que sabía que mentía, que no era estúpida, que estaba segura de que algo pasaba. Le pregunté si me estaba engañando. Lo negó. Obvio. Solo repetía, confía en mí, sin darme ni una sola razón para hacerlo. Yo seguía presionando. Él seguía cerrándose. Y entonces intentó irse a mitad de la discusión. Eso fue lo que me rompió. Simplemente perdí el control. Lo abofeteé. Y de pronto, la habitación se quedó en silencio, excepto por mí. Me derrumbé llorando al instante. Le pedía perdón una y otra vez. Ya me odiaba por dentro. Él me miró como si ya no fuera la persona con la que aceptó casarse. Luego se fue, tomó una cobija del armario y se tiró en el sofá. No dijo una palabra más. Ni me volvió a mirar. Esa noche fue la más larga de mi vida. No dormí. Me levantaba al pasillo para ver si seguía despierto, si tal vez regresaría a la cama. No lo hizo. A la mañana siguiente hice el desayuno, como una especie de ridícula ofrenda de paz. No comió.
Solo se vistió y dijo, vuelvo más tarde. Cuando regresó, intenté de nuevo. Le supliqué que habláramos. Él dijo, hablamos después, no ahora. Ese, después, se convirtió en días. Actuaba normal en el apartamento. Incluso amable. Pero nunca cariñoso. Apenas me miraba cuando hablábamos. Cada vez que intentaba tocar el tema, él lo cortaba con un, no mientras tus papás estén aquí. Y eso fue otro golpe al estómago. ¿Adivinen quién apareció en nuestro departamento la semana siguiente? Mis padres. No los veía desde hace 3 años. Por temas de migración, de dinero, de todo. Siempre hablábamos por videollamada, pero ahí estaban, en la puerta, sonriendo, con flores, regalos, como si hubieran esperado toda su vida por ese momento. Él lo hizo posible. Él pagó los vuelos. Ese cargo misterioso en la tarjeta era eso. Había estado planeando todo por meses. Coordinando permisos, hablando con ellos en secreto, organizando cada detalle para sorprenderme por mi cumpleaños y por nuestra boda. Era el gesto más hermoso que alguien haya hecho por mí. Y yo lo arruiné. No tuvo que decir nada. Se lo veía en la cara cada vez que me miraba. No era enojo. Era decepción. Aún no quiere hablar del tema. Sonríe frente a mis papás, actúa como si todo estuviera bien. Pero el silencio entre nosotros grita. Me sigo preguntando si merezco tenerlo. Creo que no. No después de lo que hice, de lo que dije. Lo peor de todo, no me estaba engañando. Ni cerca. Estaba tratando de hacerme un milagro a escondidas y yo lo traté como a un mentiroso. Está tratando de mantener la paz mientras mis papás están aquí, y lo entiendo. Pero me está matando. Cada segundo que pasa, me siento más lejos de la persona que pensaba que era. Llevan aquí 5 días. Mi mamá no para de decir que por fin puede abrazarme. Mi papá camina por la ciudad con esa cara de asombro que pone cuando conoce lugares nuevos, sonriendo a todo. Lo adoran. Ya lo llaman su yerno, dicen que soy una suertuda. Yo sonrío cuando lo dicen. Digo, lo sé. Miento. Porque no sé dónde estamos parados ahora. Llevo esta vergüenza encima como una segunda piel. Estoy lavando platos y de repente estoy de nuevo en ese momento. Él ha sido perfecto con ellos. Los recogió de la estación, los llevó al parque, los hace reír en la cena. Nadie imaginaría lo que cuelga en el aire cuando se cierra la puerta al final del día. Ahora duerme en la cama, pero siempre hay un espacio entre nosotros. Me acuesto ahí deseando poder rebobinar el tiempo, decir cualquier otra cosa, hacer cualquier otra cosa. Le escribí una carta ayer. No podía decirlo en voz alta, así que lo puse por escrito. Le dije que me daba vergüenza, que no me criaron así, que no hay excusa y que no iba a inventar una, que sé que crucé una línea, que lo extraño, que lo amo. La dejé en su escritorio. La leyó. Lo sé porque al día siguiente ya no estaba. Pero no ha dicho una sola palabra al respecto. No ha dicho nada sobre aquella noche. Hemos tenido conversaciones cortas sobre la cena, sobre mis papás, sobre la boda. Técnicamente, aún le estamos planeando. Pero se siente como si solo estuviéramos actuando, como si estuviéramos viviendo la vida de otra pareja. No sé qué va a pasar cuando ellos se vayan. Él dijo que hablaremos entonces, que no lo haremos mientras ellos estén. Sé que merezco esa espera. Lo hice tragarse una traición en silencio solo para que mis padres no se dieran cuenta. Ahora soy yo la que está esperando una sentencia. Y tengo miedo. Miedo de que me diga que no puede perdonarme. Miedo de que me diga que aún me ama, pero que ya no confía en mí. Miedo de haber destruido algo que no se puede reparar por un solo momento de debilidad y miedo. He estado leyendo cosas en internet sobre el abuso, sobre los incidentes únicos, sobre si las personas pueden superar eso, y no dejo de preguntarme, ¿un lo siento puede ser suficiente? ¿Un solo acto puede borrar 3 años de amor, respeto, risas y de haber construido algo real? Él no le ha contado a nadie. Ni siquiera a su hermana, con quien comparte todo. Me está protegiendo de las consecuencias de algo que yo misma provoqué. Y yo estoy atrapada en este limbo, sonriendo con las bromas de mi mamá, preguntándome si mi prometido aún quiere casarse conmigo. Quiero arreglarlo. Quiero recuperar su confianza. Quiero que me mire como antes, no como si estuviera esperando a ver en qué me convierto ahora. Pero no sé cómo. No he tocado su celular desde entonces. No lo haré. Borré la app que usábamos para coordinar nuestro calendario compartido, solo para no caer en la tentación de revisar dónde está.
Dejé de hacer preguntas que suenen a acusaciones. Estoy tratando de mostrarle que lo entiendo. Pero tal vez no sea suficiente. Tal vez no haya un gran gesto aquí. Tal vez no haya una disculpa perfecta que borre lo que hice. Tal vez lo único que queda es tiempo, constancia, y dejar que él decida si la persona de la que se enamoró todavía existe debajo de todo este daño. Le pusiste las manos encima porque no pudiste controlarte. Eso no es un accidente ni algo que pasa una sola vez. Es una acción que elegiste en un momento de enojo. Eso te hace una persona violenta, te guste o no. Mi esposa una vez me lanzó una almohada durante una pelea, solo una almohada, pero cambió todo. Vio mi cara y entendió que nunca más podía dejar que las cosas se volvieran físicas. Tú abofeteaste al hombre que dices amar porque no quiso contarte algo. Cruzaste un límite que no se puede deshacer. Lo que deberías estar haciendo ahora es darle espacio, ir a terapia y preguntarte si de verdad estás lista para una relación. Ahora mismo, no lo estás. Tu publicación me recordó lo normalizado que está que las mujeres golpeen a los hombres en muchas culturas. Vengo de un país donde prácticamente es una broma. Si una mujer le da una cachetada o le lanza algo a un tipo, hasta hay comerciales donde eso pasa, y suena una pista de risas como si fuera lo más gracioso del mundo. Ese doble estándar cultural les enseña a las mujeres que pegarle a un hombre no cuenta. Probablemente por eso terminaste pensando que abofetearlo en un arranque de rabia no era el fin del mundo. Pero sí lo es. El consentimiento, el respeto y los límites se aplican en ambas direcciones. Y en muchos lugares, los niños crecen sin ver eso respetado jamás. No solo estás lidiando con una cachetada, estás lidiando con décadas de condicionamiento. Puede que ni siquiera te des cuenta de lo que tienes internalizado. Es hora de reflexionar en serio. Si mi prometida me abofeteara así, no habría boda. Punto. No me importaría que pensaba que escondía o cuán emocional se sintiera. La violencia física es una línea. La cruzaste. Y no puedes compensarlo. No funciona así. Tienes que asumir responsabilidad, buscar ayuda y trabajar en entender por qué tu reacción ante no obtener lo que querías fue golpear a la persona que amas. Espero, por su bien, que él se tome un buen tiempo para pensar si esta relación es segura para él. Porque una cachetada esta vez puede ser algo mucho peor la próxima. Si los roles estuvieran invertidos, nadie estaría cuestionando esto. Actualización. No pensé que escribiría una actualización tan pronto. De hecho, no creí que volvería a publicar nada. Pero los comentarios se están saliendo de control, y aunque sé que me merezco parte de ellos, quizá incluso muchos, también necesito decir algo por mí, porque algunos de ustedes me pintaron como una abusadora. Sí, abofeteé a mi prometido. Eso pasó. No lo minimicé. No lo defendí. No traté de justificarlo. Lo compartí porque necesitaba asumir lo que hice, no porque quisiera que alguien me dijera que estuvo bien. Pero no soy una persona violenta. Esa no soy yo. Sé que mucha gente dice eso, pero no estoy en negación. Soy alguien que nunca le ha levantado la mano a nadie en su vida. Ni siquiera he gritado de forma que asuste a alguien. Reaccioné en un momento de miedo, de dolor y de traición. No porque quisiera hacerle daño, sino porque sentí que me estaba deshaciendo por dentro. No digo que estuvo justificado. No lo estuvo. Solo digo que exploté, y no fue porque pensara que estaba bien golpearlo. Fue porque perdí el control. No me reí. No lo vi como algo chistoso. No volví a tocarlo. Me derrumbé justo después porque sabía lo que había hecho. Y me he odiado por eso todos los días desde entonces. Algunos de ustedes dijeron que deberían dejarme, que merezco ser denunciada, que soy igual de mala que quienes golpean a su pareja o les rompen los huesos. Algunos me compararon con abusadores que torturan a su pareja durante años, y honestamente, eso duele. No porque quiera que me tengan lástima, sino porque tomaron el peor momento de mi vida y lo convirtieron en toda mi identidad. No estoy escribiendo esto para convencer a nadie. No espero el perdón de desconocidos. Solo necesitaba decirlo. No me conocen. No saben qué tipo de pareja he sido. No saben los años que pasé construyendo esta relación, apoyándolo durante el duelo, cuando perdió su trabajo, cuando estaba quemado por el estrés. No saben las noches que pasé despierta durante sus ataques de pánico o los meses que pasamos reconstruyendo nuestro futuro desde cero. Y tal vez nada de eso les importe ahora. Tal vez para algunos de ustedes,
Una sola cachetada me convierte en un monstruo para siempre. Pero para los que preguntaron si veo el problema, sí, lo veo. Claramente. Por eso no lo estoy minimizando. Por eso paré todo y me estoy enfocando en arreglar esto. Todavía no hemos tenido la conversación. Mis papás siguen aquí. Él ha sido cordial, incluso amable, pero todavía está distante. Siento el peso de lo que hice en cada silencio que hay entre nosotros. Aún así, tengo esperanza. No porque crea que todo se va a arreglar por arte de magia, sino porque creo en lo que fuimos antes de esa noche. Y creo en la persona que él es, en alguien que trata de entender incluso cuando está herido. Creo que vamos a hablar. Y creo que tendré que aceptar lo que salga de esa charla. Pero no voy a rendirme con esto. Y no voy a rendirme conmigo. No tienen que quererme, pero que quede claro, no soy alguien que piensa que está bien pegarle a una pareja. No me estoy riendo. No estoy diciendo, fue solo una vez, como si eso lo hiciera menos grave. Estoy diciendo que hice algo terrible, y que todavía estoy intentando averiguar cómo vivir con eso sin perderme por completo. Eso es todo. Esa es la actualización. Gracias a quienes realmente leyeron entre líneas y ofrecieron algo más que rabia. No publiqué esto para que me tuvieran lástima. Lo publiqué porque necesitaba hablar. Porque después de tanta vergüenza, todavía necesitaba un espacio para ser humana. Actualización final. La boda se canceló. Así de simple. No la relación, técnicamente, pero sí la boda. Está cancelada. Me lo dijo la noche en que mis padres se fueron a dormir. No lo alargó ni lo disfrazó. Dijo que no podía seguir adelante. Dijo que la confianza no está ahí. Que no podía comenzar un matrimonio fingiendo que sí. Dijo que todavía me ama, pero no sabe si eso es suficiente. No intenté detenerlo. Sabía que venía. Ha habido una distancia entre nosotros desde aquella noche, como si viviéramos vidas paralelas en el mismo apartamento. Cada día se sintió como una cuenta regresiva. Esta mañana les dije a mis padres que la boda se canceló. Mi mamá me abrazó y solo repetía, está bien. Estas cosas pasan. Mi papá asintió y dijo que está para lo que necesite. No presionaron. Creo que notaron el cambio mientras estaban aquí y solo estaban esperando oírlo. Volaron de regreso esta tarde. Mi mamá me lanzó una mirada larga antes de cruzar la puerta de embarque, preocupada pero conteniéndose. Mi papá me dijo que puedo llamarlo cuando sea. Y eso fue todo. Lo mantuvieron suave, pero les dolió. Lo noté. Él se fue ese mismo día. Empacó algunas cosas. Dijo que se quedará con un amigo. Y eso fue todo. Desde entonces ha sido puro control de daños, cancelar proveedores, llamar al lugar del evento, tratar de recuperar lo que se pueda. Algunos depósitos son reembolsables. La mayoría no. Miles perdidos. Vamos a dividir las pérdidas. Le ofrecí cubrir más de la mitad. Se negó. Su prima llegó desde Berlín hace 3 días, justo antes de que canceláramos todo. Está quedándose con su hermana. No he hablado con ella. No sé qué le dijeron. De mi lado, algunos familiares ya habían hecho planes. Mi mamá fue quien pasó el mensaje de que la boda se canceló por razones personales. Todos han sido educados al respecto, pero se siente esa corriente de confusión, las preguntas que no hacen. Su mamá me mandó un mensaje esta mañana, lamento lo de la boda. Espero que puedan resolverlo. Eso fue todo lo que dijo. Nunca ha sido de las que se meten. No sé si sabe la verdad. No sé qué le contó él. Su hermana no ha dicho nada. Antes hablábamos mucho. Ahora, silencio total. Supongo que sabe, o al menos lo sospecha. No puedo culparla por alejarse. Hace una semana estaba ayudándome con los centros de mesa. Ahora es como si nunca hubiera pasado nada. Guardé la carpeta de la boda, quité las decoraciones que habíamos empezado a probar en la sala, metí la bata que compré para la mañana del evento de vuelta en su caja. El adorno de pastel que mandamos a hacer todavía está en el estante. Nuestros nombres escritos en cursiva, la fecha grabada abajo como una maldita broma. Es surreal lo rápido que todo se desmorona. Como un año entero de planificación, sueños y construcción puede colapsar en 48 horas. Pasas meses hablando de lugares, votos, flores, y de pronto estás enviando un correo a la florista diciendo, cambiamos de planes. Ya sé lo que muchos van a decir. Algunos ya lo hicieron. Que me lo merezco.
que una sola acción borró todo lo demás. Que así lucen las consecuencias. Y quizá tienen razón. Pero igual necesitaba decir esto. Sé que lo que hice estuvo mal. Nunca dije lo contrario. Pero un momento no define todo lo que soy ni todo lo que fuimos. No estoy aquí para justificarme. Ni para pedir simpatía. Esta actualización no es para eso. Es solo para cerrar la puerta con dignidad. No voy a volver a publicar. Ya no hay más que decir. Lo que venga después, ya sea que él vuelva o no, voy a tener que enfrentarlo sola. A quienes ofrecieron empatía sin borrar la responsabilidad, gracias. Engañé a mi esposo, murió por mi culpa, y ahora mi hijo no cree en el amor por mi traición. Jamás pensé que las cosas terminarían así. Nada de esto fue planeado. Tenía un esposo, 2 hijos, y una casa en la que habíamos vivido por años. Quienes nos conocían habrían dicho que éramos una buena familia. Y por mucho tiempo, lo fuimos. Mi esposo, Gregorio, era estable, amable en ese sentido que significa ser confiable. Nunca dramático, nunca ruidoso. Siempre estaba ahí, ayudaba con los niños, recordaba los aniversarios. Pero en algún punto empecé a sentirme como un mueble dentro de mi propia casa. Siempre presente, siempre útil, pero nunca realmente vista. La verdad es que empecé a sentir que no existía fuera de ser mamá o esposa de alguien. Gregorio y yo casi no hablábamos, a menos que fuera sobre cuentas o los niños. Antes me encantaba estar presente en todo lo de mis hijos, sobre todo en lo de Tadeo, mi hijo. Fue el primer bebé que cargué en brazos. Ser su mamá era lo que más amaba en el mundo. Éramos muy unidos. Yo le ayudaba con los proyectos, iba a sus entrenamientos, me desvelaba cuando le dolía el estómago. Me miraba como si yo pudiera arreglar cualquier cosa. Y un día, simplemente me di cuenta de que hacía años que no me veía a mí misma como una persona real. Me miraba al espejo y solo veía líneas alrededor de los ojos, ropa que ya no me quedaba como antes, y el cabello, por más que lo arreglara, siempre se veía apagado. Iba a lugares y sentía que la gente ni me registraba. Ya no quería sentirme invisible, así que empecé a hacer cambios. Empecé a salir más, no de fiesta ni nada loco, solo almuerzos, eventos, algunos viajes cortos. La mayoría de las personas con las que pasaba el rato eran compañeros de trabajo más jóvenes y sus amigos. Me hacían sentir incluida, relevante. Empecé a arreglarme más, a cuidarme otra vez. A mi hija, Jade, le encantaba. Decía que me veía genial. Pasábamos más tiempo juntas. Nos acercamos de una forma que no habíamos tenido antes. Y entonces apareció Dylan. No era un extraño. Lo conocí a través de alguien más. Nos cruzamos varias veces. Era simpático, encantador, atractivo. Me ponía atención. Me hacía cumplidos. Hablábamos mucho. Al principio no era nada, solo alguien que me recordaba que todavía era interesante. Pero pronto sí fue algo. Muy rápido. Los mensajes se convirtieron en encuentros. Me decía a mí misma que era solo emoción, que no significaba nada serio. Que no quería hacerle daño a nadie. Pero me estaba mintiendo. A mí. Y a Gregorio. Eventualmente, él se dio cuenta. Una noche llegué más tarde de lo normal y me preguntó dónde había estado. Inventé alguna excusa, pero vi en su cara que no me creyó. No dijo mucho, pero al día siguiente todo cambió. Revisó mi teléfono. No lo había bloqueado. Encontró todo, mensajes, fotos, cosas que nadie quiere ver de su pareja. Esa noche no gritó. Ni siquiera me miró con odio. Me miró con tristeza. Con agotamiento. Me preguntó por qué. Y no tenía una respuesta que tuviera sentido. Le dije que no sabía lo que quería, que quizá no era feliz, que necesitaba tiempo para averiguarlo. Me preguntó si amaba a Dylan. Le dije que no lo sabía. Me preguntó a quién iba a elegir. Y no supe qué responder. No sé qué esperaba que hiciera, pero a la noche siguiente llegó a casa borracho. Solo eso ya fue un golpe. Gregorio no tomaba desde hacía más de 10 años. Le costó mucho mantenerse sobrio. Pero esa noche entró tambaleando, con una botella en la mano, y se desmayó en la cocina. Tadeo lo encontró. Esa noche no le dije nada. Ojalá lo hubiera hecho. Ojalá le hubiera dicho que aún me importaba, que no quería que se destruyera así. Pero la casa estaba en silencio.
me quedé arriba. 2 noches después, le contó todo a Tadeo. No sé exactamente cómo fue la conversación. Yo no estaba ahí. Pero después Gregorio me dijo que necesitaba despejar su mente. Que volvería. Era tarde. Debí haberlo detenido. Debí haberlo seguido. Pero no lo hice. Unas horas más tarde, me llamaron del hospital. Tuve que despertar a los niños. Les dije que teníamos que ir. No les dije que ya no estaba vivo hasta que llegamos al hospital. El momento en que vi la expresión de Tadeo cambiar, cuando la enfermera confirmó todo, él no dijo nada. Jade se aferró a mí, confundida. Pero Tadeo solo se quedó ahí, mirando al vacío, como si no pudiera oír nada. No creo que me haya vuelto a mirar a los ojos esa noche. Quise echar el tiempo atrás. Habría dado lo que fuera por retroceder 2 meses, 3, lo que hiciera falta para evitar todo esto. Pero nada iba a traer a Gregorio de vuelta. Y yo sabía, en el fondo, que nadie era más responsable de eso que yo. El velorio fue horrible. La gente iba y evitaba mirarme. La familia de Gregorio apenas podía hablarme. Yo solo quería pasar las horas sin desmoronarme frente a todos. Le pedí a Dylan que fuera. Sé cómo suena. Ni siquiera tengo una excusa. Solo sentía que necesitaba a alguien de mi lado. No estaba pensando con claridad. No me di cuenta de cómo se vería, no solo ante los demás, sino ante mi hijo. Cuando Dylan se presentó con Tadeo, vi el cambio en su cara. El reconocimiento. Y luego el asco. Tadeo salió del salón. Desapareció. Los meses siguientes fueron un infierno. Me maldecía todos los días. Me decía que era una asquerosa, una desgracia, me soltaba todo lo imaginable. Y yo no lo detenía. Lo dejaba. Pensaba que si lo decía todo, tal vez, en algún momento, me perdonaría. Pero no. Me cerró las puertas por completo. Cuando llegó el momento de elegir universidad, siempre pensamos que se quedaría cerca. Tenía opciones. Nos llevó a Jade, a mis padres y a mí al evento del anuncio. Todos llevábamos los colores de la universidad que pensábamos que iba a elegir. Pero no. Eligió una del otro lado del país. Una que nunca mencionó. Sentí que el estómago se me hundía al ver el nombre en la pancarta. Me miró directo a los ojos, como diciendo, me voy, y no hay nada que puedas hacer. Después del evento, lo seguí hasta el estacionamiento. Le rogué que se quedara. Le dije que podíamos empezar de nuevo, que lo sentía, que haría lo que fuera. Ni siquiera respondió. Solo se alejó. Como si yo no estuviera ahí. Se fue. Unas semanas después, se mudó a su dormitorio, bloqueó mi número y cerró todas las formas de contactarlo. Dijo que si había algo importante, lo podía hacer a través de los papás de Gregorio, y ellos dejaron claro que no tenían interés en hablar conmigo tampoco. Esa fue la última vez que vi a mi hijo. No volvió en las fiestas, no llamó en los cumpleaños, nada. Pensé que con el tiempo cambiaría. Nunca pasó. Aún tenía a Jade, y ella se volvió mi prioridad. Necesitaba estabilidad. Necesitaba terminar la escuela y pasar por todo eso sin que se sintiera partida entre sus padres ni atrapada en el desastre que yo causé. Intenté mantener todo tranquilo para ella. Y de alguna forma, Dylan se volvió parte de eso. No fue planeado. Solo estaba ahí, ayudando, apareciendo, siendo constante. Empezó a sentirse como algo sólido. No perfecto, pero real. Cuando todo se te derrumba, te aferras a lo que no se cae. A Jade le caía bien. Se llevaban bien. Y cuando las hijas de Dylan llegaron, las dos más o menos de la edad de Jade, se hicieron amigas de inmediato. Terminaron en la misma universidad, mismo edificio, incluso en la misma hermandad. Ahora son como hermanas. Las cosas siguieron. No como lo imaginé, pero siguieron. Eventualmente, Dylan y yo nos comprometimos. Planeamos casarnos la próxima primavera. Debería sentirse como una victoria. Como si hubiera reconstruido algo después de que todo se vino abajo. Pero no lo es. Porque Tadeo no está aquí. Él está allá afuera, viviendo su vida, y yo no sé nada de ella. De vez en cuando escucho algo por alguien. Jade sabe que sigue en el equipo de béisbol, que le va bien en la universidad, pero él es callado, reservado. Hasta hace poco. Fue entonces que supe de Elisa. Una chica que conoce desde hace años. Alguien diferente. No del tipo de su escena.
Por lo que supe, eran muy cercanos, casi como mejores amigos. Todos pensaban que terminarían juntos. Pero él la rechazó. Le dijo que no podía amarla, que no creía en el amor. Y eso me destrozó. Porque, aunque él no lo sepa, eso es por mi culpa. No quería saber todos los detalles, pero igual llegaron. Jade me los contó con los dientes apretados, como si estuviera esperando a ver cómo reaccionaba. Me dijo que Elisa le preguntó a Tadeo por qué no quería estar con ella. Ella ya sabía sobre mí, sobre Gregorio, sobre Dylan, sobre todo. Y él le respondió que no podía amar a nadie, que no creía en el matrimonio, que pensaba que el amor no era real, que nunca dejaría que alguien se acercara tanto como para poder arruinarlo. Y yo estaba ahí, escuchando todo eso de segunda mano, pensando en cómo esas palabras probablemente la destruyeron a ella, pero que en realidad no eran sobre ella, sino sobre mí. Han pasado años y supongo que me convencí de que si él no quería saber nada de mí, estaba bien. Que era un adulto. Que superaría todo. Que viviría su vida. Que tal vez un día me llamaría. Tal vez no. No lo busqué porque no creí que sirviera de algo, y porque, en el fondo, pensaba que si lo dejaba en paz, él volvería solo. Pero ahora está ya afuera, alejando a la única persona que tal vez pudo haberle dado lo que yo le quité. Está castigándola a ella por algo que hice yo. Y de pronto no se trata solo de mí, ni de Gregorio, ni de la infidelidad, ni del funeral, ni de todo lo que vino después. Se trata de que Tadeo perdió la oportunidad de ser feliz porque cree que todas las personas que ama lo van a dejar o traicionar. Esa chica se fue llorando. Le dijo que no quería vivir la vida sin él, que el próximo año se iba y que probablemente nunca volverían a hablar. Y él la dejó ir. Creo que él sintió que le estaba haciendo un favor. Jade dice que ya no es el mismo. Que está callado, a la defensiva. Ha intentado acercarse, pero él también la apartó. Le dijo que el lazo que tenían ya no significaba nada, que ahora que ella se llevaba bien con las hijas de Dylan, había elegido un bando. Dejó claro que no piensa volver. Y ahora, sabiendo lo de Elisa, todo se siente aún más pesado. No dejo de pensar en que, si hubiera manejado las cosas de otra forma, si hubiera terminado con Gregorio antes de involucrarme con Dylan, si nunca hubiera metido a Dylan en nuestras vidas, ¿habría tenido Tadeo la oportunidad de vivir algo real? ¿Habría confiado en alguien? ¿Habría podido abrirse con esa chica en lugar de cerrarle la puerta? Pero todo eso ya son hipótesis. A él no le importa lo que yo piense. Probablemente ya ni me considere su mamá. Me pregunto si les dice a los demás que estoy muerta. Me pregunto si desea que lo esté. Y aún así, hay una parte de mí que quiere creer que todavía hay tiempo. Que tal vez, si ve que construye una vida, me dé una pequeña oportunidad de volver a entrar. La verdad es que ni siquiera sé si debería. A veces pienso que si me acerco ahora solo voy a reabrir todo. Que parecerá que estoy intentando ganar, que le estoy pidiendo que me perdone solo para sentirme mejor conmigo misma, y no quiero eso. No quiero tratar su dolor como una lista de pendientes que quiero tachar. Pero si no lo hago, si lo dejo así, ¿y si él sigue alejando a todo el mundo? ¿Y si Elisa realmente era alguien que podía marcar la diferencia y él la dejó ir, por mi culpa? Amo a mi hijo. Incluso ahora, después de todo. No pasa un solo día sin que piense en él. Quiero saber si está bien. Quiero saber si es feliz. Pero también sé que el amor no siempre significa que tienes derecho a estar en la vida de alguien, especialmente cuando fuiste quien más daño le causó. Así que ahora estoy estancada. ¿Debería intentar arreglar las cosas? ¿Ya es demasiado tarde? ¿Solo estoy estirando esto para sentirme mejor conmigo misma? ¿O todavía hay una ventana, aunque sea mínima, donde Tadeo tal vez algún día conteste el teléfono? Ya no sé. He tomado tantas decisiones de las que no puedo retractarme, y no le estoy pidiendo a nadie que me justifique, pero no puedo dejar de pensar en esa chica. En lo que Tadeo le dijo. En lo que él se ha convertido. Y me pregunto si soy la única que podría deshacer eso, o si, al intentarlo ahora, solo terminaría empeorándolo todo. Por favor, necesito ayuda. Actualización. Ok, no iba a hablar de esto, pero ya recibí suficientes mensajes y comentarios sobre una publicación que, según algunos, escribió mi hijo. La leí. Y no creo que haya sido él. Quien haya escrito eso, no suena como mi hijo. El tono, las exageraciones, lo que dice sobre mí y mi familia, está distorsionado y lleno de amargura que no coincide con el chico que yo crié. Tadeo tiene todo el derecho del mundo a estar molesto conmigo. Jamás lo he negado.
pero él no me humillaría de esa forma en Internet. No convertiría algo tan personal en un espectáculo público para ganar karma o alimentar a extraños. Así que por favor, dejen de enviármelo. Dejen de escribirme pidiéndome mi versión o arrojándome frases de esa publicación como si tuviera que explicarlas una por una. Ya sé que no soy perfecta. No estoy fingiendo que no cometí errores. Pero si esa publicación sí fue de él, entonces estoy destrozada. Y si no lo fue, todo esto ha sido una bofetada aún más fuerte. En cualquier caso, ya basta. Esta publicación era para ser vulnerable y pedir consejo, no para que me tiraran una versión torcida de los hechos como si fuera la única verdad. No estás confundida. Solo estás incómoda con las consecuencias de tus propias acciones. Esta publicación es una clase magistral sobre cómo reescribir la historia para sonar perdida o insegura, cuando lo que realmente fuiste fue egoísta e imprudente. Engañaste, rompiste a tu esposo y luego convertiste el dolor de tu hijo en tu saco emocional para golpear. No eres la víctima aquí. Fuiste la que encendió el incendio y ahora no puedes soportar el calor. Quédate con tu nueva vida. Deja que él tenga su paz. Honestamente, bien por tu hijo. El hecho de que se haya ido al otro lado del país, que haya construido una vida sin mirar atrás, es lo más poderoso que pudo haber hecho. Te dio todas las oportunidades de actuar como madre y siempre te elegiste a ti misma. ¿Quieres aplausos por rehacer tu vida con tu nueva familia? Genial. Él también rehizo la suya. Sin teatro, sin drama. Solo silencio. Eso se llama poner límites. Respétalos. Señora, llevó a su amante al funeral. Al velorio. Y lo vio decir una oración sobre el cuerpo de su esposo muerto. Eso no es solo una falta de respeto. Es el nivel final de la desvergüenza. Me sorprende que no se haya tomado fotos de compromiso junto al ataúd. Si esto fuera una película, el público la habría abucheado en los primeros 20 minutos. Deje que su hijo sane. Usted ya tuvo su momento. El resto de nosotros sigue con arcadas.